hoy tenemos el último tema. El último tema de hoy tiene que ver con la puerta del cielo. La puerta del cielo es el lugar más cercano al cielo que los hombres, las mujeres, los seres humanos tenemos en este mundo. Vamos a comenzar entonces con bueno, una referencia al tema de la iglesia, porque realmente la iglesia es ni más ni menos que la puerta del cielo, así lo dijo Jacob en Génesis, ¿no es cierto? Ustedes saben que Pablo comparó muchísimas veces la iglesia con una esposa fiel, una novia fiel, y él se comparó a sí mismo como el que presenta, ¿no es cierto?, a esa novia con el esposo o hace de alguna manera el vínculo para que se puedan unir, para que se puedan casar. Segunda Corintios 11:2 nos dice que os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que ese símbolo aparece allí, pero también aparece en otros pasajes. Veamos allí como en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, van a ver a la iglesia adornada de la mejor manera posible, que es con luz, porque el adorno de la iglesia es la luz, el evangelio es el adorno que tiene la iglesia. Dice allí Apocalipsis 12:1 que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su corona tenía su cabeza una corona con 12 estrellas, es decir, alumbrada o adornada con el sol, con la luna y con las estrellas, adornada de luz. Nuestro adorno, nuestra mejor presentación ante el mundo no son estos lindos templos que tenemos tan hermosos y bien cuidados, nuestras instituciones, sino el mensaje, la luz, el mejor adorno que podemos presentar es justamente delante del mundo, el mensaje siempre bien adelante y siempre bien presente. Seguimos. Pero fíjense cómo, así como la Biblia presenta claramente quién es la iglesia fiel, también presenta claramente quién es el enemigo de Dios que está siempre atento, acechando a la iglesia. Dice el mismo Apocalipsis al desarrollar toda la historia de la iglesia en forma, con grandes trazos y grandes pinceladas, que apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas. Este dragón, ¿verdad? Es en definitiva el diablo que está detrás de él manejándolo. Seguimos allí leyendo en Apocalipsis que fue arrojado en su momento, cuando comenzó el conflicto, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Ese es el enemigo principal que ha utilizado diferentes instrumentos y gobiernos e imperios a lo largo de toda la historia, como veremos a continuación. Pero justamente, bueno, él no pudo contra Cristo, por lo tanto acecha y va contra la iglesia, en el seno de la cual un día vino Cristo al mundo. Dice allí Apocalipsis 2, 4 y 5, capítulo 12, versículos 2, 4 y 5, que estando encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Aquí hace referencia justamente, como vemos a continuación, a los diferentes atentados que Satanás, de alguna manera, quiso apuntar contra Cristo. Apenas nació, Herodes, listo para matarlo, fue preservado Cristo. En su ministerio, en diferentes ocasiones, atentaron contra la vida de Cristo. Recuerdan ustedes que en cierta ocasión, un sábado, bueno, casi lo desbarrancan en el mismo Nazaret, su ciudad donde se crió, pero no pudo contra Cristo. Incluso intentó Satanás de alguna manera desanimar a Cristo para que no muriera en la cruz, lo vimos el otro día, ¿no es cierto? A través de las torturas, de los escupitajos, de los insultos, del abandono de sus más cercanos. Intentó que Cristo se desanimara y se pegara la vuelta al cielo antes de subirse a la cruz, tampoco lo logró. Una vez muerto Cristo, pusieron una guardia en la tumba, suponiendo que así iban a, bueno, evitar su resurrección, pero tampoco pudo de alguna manera Satanás. Por eso dice Hechos 2:24 que Dios le resucitó habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que Cristo quedara detenido bajo su dominio. Y entonces por eso decía, y leíamos recién en Apocalipsis, que él fue arrebatado ante Dios y su trono. El enemigo entonces no pudo nunca contra Cristo, pero sí entonces ataca y va contra la iglesia, en el seno de la cual un día Cristo vino. Seguimos. Fíjense ustedes cómo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, es decir, cuando el dragón vio que Cristo murió en la cruz y que ya era un enemigo vencido con tiempo de descuento, bueno, ¿qué pasó? Dice aquí que persiguió a la mujer, o sea, la iglesia que había dado a luz al hijo varón. ¿Cómo la persiguió? Bueno, vemos que desde el año 100 en adelante hubo diferentes oleadas de persecución. Los cristianos, muchos de ellos fueron bueno, un espectáculo en los círculos romanos, comidos por leones, y así
poco a poco el imperio fue atacando a la iglesia para solamente lograr fortalecerla. Así que el enemigo cambió de estrategia y dejó de combatir a la iglesia y empezó a seducir a la iglesia, y gran parte de esa iglesia apostatoria se empezó a acercar poco a poco al imperio romano hasta convertirse la iglesia en una forma nueva del imperio romano. Entonces la mujer de Dios, ese grupo que permaneció fiel, empezó a ser perseguido por el grupo mayoritario de la iglesia que se había acercado y había aceptado esas seducciones del imperio romano. Dice Apocalipsis 12, 14, versículo 6 también, que le fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimentos por tiempo, tiempos y medio tiempo. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Así que acá vemos que hay varios símbolos interesantes. La mujer, o sea, la iglesia, tuvo alas de gran águila, o sea, Dios la preservó para que no fuera arrasada por completo, para volar de la presencia de la serpiente al desierto, una zona menos habitada, ¿sí? A un lugar donde recibió alimento, fue sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo, que más abajo aclara, son 1260 días. Estamos hablando de un periodo de gran persecución, 1260 días. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó? Es lo que tenemos que resolver, ¿no es cierto? 1260 días en cualquier periodo de tiempo en días, en el contexto profético, siempre tiene que entenderse como día por año. Así lo dijo Ezequiel 4, 6 y 7, cuando Dios dijo, día por año te lo he dado. Números 14, 34 también dice lo mismo, ¿no es cierto? Día por año Dios calcula, ¿no es cierto? O nos hace entender esos periodos proféticos. Ahora, ¿cuándo empezó ese periodo de 1260 días o años, días simbólicos, años literales, cuando la iglesia fue perseguida? Bueno, todo comenzó cuando la iglesia adquirió poder para perseguir, poder de policía, que se lo concedió Justiniano. 538, Justiniano promulgó un decreto obligando a todos los súbditos a que se unieran a la iglesia católica en 90 días, so pena o so amenaza de confiscación. Así entonces la iglesia tuvo poder de policía. Ustedes imagínense si el pastor Marcos Gabriel Jiménez Benvenuto, ese es su nombre completo, ¿no es cierto? Marcos Gabriel Jiménez Benvenuto. Fuera parte del pastor de Asencamp, el comisario y el juez de Asencamp. Entonces él dijera, bueno, de ahora en más, todos los que no vengan el sábado por la mañana a la iglesia del pueblo van a ser arrestados por 3 días. Creo que sería, ¿no es cierto? Explotaría, habría que hacer 5 o 6 turnos porque no bastaría nuestras instalaciones. Si él fuera, o yo fuera como pastor en Diamante, pastor, comisario y juez en Diamante. Sería muy, muy fácil, ¿no es cierto?, llenar iglesias. Y de alguna manera eso justamente fue lo que la iglesia romana hizo. Bajo amenaza, empezar a juntar gente porque, bueno, se había unido la iglesia con el Estado, pero eso es abominación para la palabra de Dios, es lo que la Biblia llama como el principio de la bestia, cuando se une la iglesia con el Estado, cosa que Cristo siempre quiso que esté separado, ¿no es cierto? Cada cual con su función. Lo cierto es que en ese periodo la iglesia empezó a perseguir a aquellos que querían ser fieles y solamente fieles a la palabra de Dios. Muchos escaparon a regiones montañosas, pero ¿qué más? Seguimos. Fíjense ustedes que como vimos recién, tras la mujer, esa serpiente echó de su boca agua como un río para que fuera arrastrada por el torrente. Torrente es un símbolo de persecución en la Biblia, ¿no es cierto? Y la tierra, una región deshabitada o despoblada, ese es el símbolo que vemos acá, ayudó a la mujer. ¿Cómo? Abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, Dios permitió que una nueva región fuera descubierta para aliviar la persecución que la iglesia fiel sufría. ¿Y cómo? A través del escape de muchos peregrinos y muchos fugitivos perseguidos a esa tierra. Claro que sí. Por un lado, el torrente vino de parte de naciones muy, muy cercanas al papado, Francia, España, entre otras. Pero por otro lado, Dios permitió que se levantaran naciones con nuevos ideales, como vemos aquí, como por ejemplo fue América al ser descubierta, seguimos, ¿no es cierto? Y una vez que se cumple 1260 años, ocurre algo interesante porque Napoleón envía al general Luis Berthier para apresar al Papa y entonces da ciertas libertades o tolerancia religiosa, algo inaudito hasta ese momento, y de esa forma entonces empieza cierto alivio para esa iglesia fiel perseguida durante tantos años con diferentes oleadas de
de persecución. El saldo fue millones y millones de personas muertas a través de ese gran periodo de persecución. Una de las dos, de los dos motivos para esa persecución era o ser fiel a la palabra de Dios o tener plata. ¿Por qué? Porque si uno era fiel a la palabra de Dios, era acusado de hereje. Pero si uno tenía plata, también era acusado de hereje, porque el Papa lo acusaba de hereje, confiscaba sus bienes, y entonces esa persona potentada o rica moría, no tanto por ser hereje o por conocer la Biblia o por predicar la Biblia, sino porque tenía plata y el Papa quería, entonces absorbía todos esos bienes de esa persona abandonada. Así que por esa razón se amasaron tantas enormes riquezas que hasta el día de hoy están allí en la iglesia romana. 1260 años, y gracias a Dios entonces que se descubre, como vemos a continuación, América, y es un lugar que entonces que nace, que surge con otros ideales de libertad religiosa, y muchos peregrinos, muchos fugitivos escapan allí dando cierto alivio a la persecución que estaba entonces en ese momento. Así que de alguna manera Dios también estuvo en el descubrimiento de este continente, anticipando lo que sería después el surgimiento de otra perspectiva, de otra idea de libertad religiosa. Y entonces en este momento nosotros vivimos el momento de mayor libertad o tolerancia religiosa que la humanidad ha conocido en toda la historia. Pero eso no será permanente, sino que será hasta poco antes de que Cristo venga, cuando se cierre el tiempo de gracia y ya, bueno, todo esté por culminar. Ahora, fíjense ustedes cómo se anticipa que esa persecución, poco antes que Cristo venga, volverá, porque el dragón se enfureció ahora, nuevamente, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, la iglesia verdadera del tiempo del fin, y la identifica, y dice, la iglesia es esta iglesia a la que el enemigo ataca, la que tiene en la mira, no es cualquier iglesia, sino la que guarda los mandamientos de Dios, que son 10, y el testimonio de Jesucristo, que veremos enseguida, es el verdadero don de profecía. Y la iglesia remanente entonces tiene que predicar las mismas verdades enseñadas por Jesús y los apóstoles. La iglesia remanente no inventó nada, sino continúa y retoma esa predicación que nunca debió ser abandonada. Algunas características que vemos acá a continuación. Es remanente porque es la parte que queda, el final, ¿no es cierto? Un pequeño número comparado con el número general o mayoritario. Una enseñanza que retoma esa predicación apostólica basada únicamente en la Biblia de tapa a tapa, Antiguo y Nuevo Testamento. Esta iglesia surgiría después de 1798, tal cual es la progresión que vemos, el desarrollo que vemos en Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí? Guardarían los mandamientos de Dios, que son 10, lo cual incluye el sábado, y tendrían el testimonio de Jesús, que según Apocalipsis 19:10 es el don de profecía, el verdadero don de profecía. Y aquí entonces lo vemos claramente cuando se anuncia, se anticipa que Dios regalaría, Dios entregaría a la iglesia verdadera del fin, algo muy hermoso que es un profeta verdadero para guiarla, conducirla a través de los grandes desafíos que tendría la iglesia en la última parte de la historia humana. Ahora, felizmente, Dios dio también características y una prueba para que se reconozca el verdadero profeta y se lo diferencie del falso profeta, porque así como Cristo, como vimos en el primer día, fue anunciado claramente a través de 330 profecías mesiánicas que delineaban muy bien quién sería el verdadero Mesías, Jesús de Nazaret, también Dios dio claramente muchas pruebas para que se reconozcan quién es el verdadero profeta y quién es el charlatán que no lo es. Hay pruebas de carácter espiritual, pruebas de carácter físico. Tenemos allí en el cuadro pruebas, ¿no es cierto?, y referencias en cada prueba que Dios ha establecido, cada evidencia, ¿no?, que habla de acuerdo con la palabra de Dios, lo dice Isaías 8:20, que se cumplen sus predicciones, como lo dice Jeremías 28:9, que muestra la verdad de Dios a las personas, como dice Deuteronomio 13 y 1 Reyes 18, que estimula la obediencia a los 10 mandamientos, como dice Apocalipsis 12:17, y como lo vemos en 2 Crónicas 24:19 y 20. Su obra produce buenos frutos, porque por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús siempre, y eso está bien establecido, Mateo 7:15. Confiesa que Cristo ha venido en carne, así que su cristología es una cristología bíblica y absolutamente incuestionable. 1 Juan 4:2 y 3 lo establece así. Y prepara un pueblo para encontrarse con el Señor, como lo hizo en su momento Juan el Bautista y otros tantos profetas. Lucas 1:17 nos habla de eso. Así que la obra
el resultado espiritual de su obra está delineado por estos claros pasajes bíblicos. Ahora, cuando un profeta recibe visión de Dios, algunos pueden ver justamente que cuando él está viendo esa película, que es como una visión que Dios le muestra para después comunicar ese mensaje, bueno, como dice Daniel 10, números 24 y segunda de Samuel 23, segunda Crónicas 12, el profeta cuando está en visión pierde todas las fuerzas naturales, recibe fuerza sobrenatural, mantiene los ojos abiertos y no respira, aunque habla sin respirar. Su lengua es controlada por el Señor y no tiene conciencia de lo que lo rodea porque su mente está enfocada y su vista está mirando y apreciando esa película que Dios le muestra con un mensaje para luego comunicar. Bueno, acá tenemos claramente un perfil del verdadero profeta de Dios. Y entonces Dios dice, bueno, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, más bien examinadlo todo y retener lo bueno. Porque en la Biblia encontramos muchísimos profetas que fueron profetas aunque no fueron autores bíblicos. El profeta Natán fue profeta, pero no fue autor bíblico. La profetisa Hulda, en tiempos de Josías, fue profetisa, pero no fue autora bíblica, ¿sí? Vemos también la profetisa Ana, que recibió a Jesús cuando fue dedicado en el templo, fue profetisa, pero no fue autora bíblica. Y dice el texto bíblico que Felipe tuvo 5 hijas profetisas que tampoco fueron autoras bíblicas, pero que fueron profetas con una misión específica que Dios le dio. Muy bien. Nosotros creemos como adventistas que en el cual pasó absolutamente todos estos test bíblicos y es mensajera de Dios para la iglesia en el tiempo del fin con un mensaje maravilloso. Ahora, fíjense lo que ella dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 19 y 20. Tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada, hermanos, no se ocupe ninguna mente ni mano en criticar la Biblia, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, siempre apuntando en su mensaje, en su vida, en su ministerio, a, bueno, ensalzar, exaltar el mensaje de la Biblia. ¿Qué más? También ella en otra cita dice, y el Señor dio una luz menor, sus propios escritos, para guiar hombres y mujeres a la luz mayor que es la Biblia, ¿no? Muy bien. Ahora, esta iglesia fiel, bien identificada, como la que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que continúa y que hace culminar la obra de sus antepasados que fueron fieles a la palabra de Dios. ¿Cómo se ingresa a esta iglesia? Bueno, la Biblia dice claramente cuál es la puerta de entrada a la puerta del cielo, porque así como la iglesia es la puerta del cielo, tiene una puerta de entrada claramente establecida en la Biblia. Vamos a ver. La Biblia dice que la puerta de entrada es el bautismo una vez que somos preparados y preparamos a otros justamente para el ingreso a través de esa puerta espiritual que es el bautismo. Dice Mateo 28, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo el consejo de Dios es lo que la iglesia tiene que predicar. Como dijimos el primer día, el deber de la iglesia es predicar todo el consejo de Dios y el derecho de cada persona que no conoce a Dios es recibir instrucción respecto de todo el consejo de Dios. Ahora fíjense ustedes cómo es necesario creer y ser bautizados para ser salvos. Dice Marcos 16:15, que Cristo dijo, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. La fe real, la fe verdadera, siempre va a dar testimonio de esa fe, justamente el bautismo es un testimonio de esa fe real y viva, ¿no? Ahora ustedes fíjense que mucha gente ha sido bautizada en una noción un poco incompleta de la palabra de Dios. Muchos han sido bautizados por inmersión, que es el bautismo bíblico, pero no obstante eso, la Biblia enseña que es bueno que una persona que conoce algo que antes ignoraba, renueve su pacto con Dios con un nuevo bautismo. Hechos 19 nos dice que Pablo, versículos 4 y 5, ¿no? Pablo, cuando encontró a algunos que habían sido bautizados por Juan con su bautismo de arrepentimiento, les completó el mensaje y después dice que cuando hicieron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se rebautizaron para confirmar una experiencia previa que habían tenido, pero que no era completa todavía porque no habían conocido el desarrollo completo del mensaje, como vemos aquí que Pablo predicó y completó la obra previa de Juan. Ahora, el bautismo verdadero, el bautismo que es un testimonio de fe, no es mágico. El bautismo no convierte mágicamente un diablo en un santo, no. Es un testimonio de un arrepentimiento verdadero. Por eso Pedro dijo en su primer sermón evangelístico, arrepentidos y sean bautizados para perdón de vuestros pecados. ¿Qué más?
Jesús también dijo, bueno, de cierto os digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, porque aquel que entra en el reino de Dios tiene que saber apreciar, valorar las cosas que son del reino de Dios y estar dispuesto también bueno, compartirlas, de hacer un testimonio vivo de esas verdades, ¿sí? Seguimos. Pero hay, claro, un solo Señor, estamos viendo una sola fe, un solo bautismo, válido tipo de bautismo, hay un solo tipo. Algunos bautizan por infusión, otros por aspersión. La Biblia nos dice que hay un solo tipo válido que es por inmersión. ¿Por qué? Porque Cristo mismo fue bautizado así para darnos ejemplo. Él, según dice Marcos 1.9, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, bajó al agua, subió el agua, y eso fue realmente un bautismo válido, porque el bautismo justamente es ser sepultado en forma simbólica, como veremos enseguida, representando la muerte de Cristo y su resurrección también. Seguimos. Felipe también y otros discípulos siempre bautizaban así. Cuando se cuenta del bautismo de Felipe que hizo al etíope, dice que ambos descendieron al agua, él le bautizó, después salieron del agua, ¿no es cierto? Eso siempre fue así. Como vemos en Romanos capítulo 6, tiene que ser así, porque entonces se representa una muerte y una resurrección. Morimos con Cristo en la vida sin Dios, renacemos con Cristo una vida nueva, porque es un milagro, tanto la vida nueva como la muerte del viejo hombre. No puede haber un nuevo hombre si no se da muerte al viejo hombre. Cuando uno se bautiza expresando una experiencia espiritual previa con Dios, está dando testimonio que el viejo hombre murió y que nació un nuevo hombre. Dice así Romanos 6. Ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así entonces nosotros vamos siendo encaminados en esa vida nueva una vez que entramos a la iglesia de Dios, o sea, a la iglesia fiel de Dios. Por la puerta que Cristo indicó empieza esa experiencia nueva. Y ustedes fíjense que es maravilloso, porque una vez que estamos bautizados cambia nuestro estatus delante de Dios y de los hombres. Dice Gálatas que una vez que estamos en Cristo, bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Voy a hacer el siguiente experimento. A ver, tengo acá un papelito muy, muy chiquito, ¿lo ven? Casi no se ve, ¿no es cierto? Pero acá tengo un papelito sumamente chiquito. Supongamos que este papelito es cualquiera de ustedes o soy yo. Un ser humano, que es un puntito en un mundo que a su vez es un puntito en el vasto universo de Dios. Leía hoy que el telescopio James Webb, que es el telescopio más potente del mundo, y que la NASA fabricó, ha descubierto en un mapeo universal 800.000 galaxias. Una de esas galaxias es la Vía Láctea, y dentro de la Vía Láctea estamos nosotros. Y somos un puntito en un mundo que es un puntito, en una galaxia que es otro puntito, un poquito más grande, la vasta creación de Dios. ¿Qué somos entonces? ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Dijo David, ¿no es cierto? Pero a ver, un día este puntito conoce a Cristo y ahora se entrega a Cristo, se bautiza, y como dice el texto bíblico, de Cristo está revestido. Supóngase que esta manito es Cristo. Entonces, yo le hablo a Dios, y Dios a quién escucha, a Cristo. ¿Sí? Dios me mira, y ¿a quién ve? A Cristo. El enemigo golpea, y ¿quién defiende? Cristo. Dios me juzga, y ¿qué tiene que darme? Lo que corresponde a Cristo, ¿sí? Porque de Cristo estoy revestido. Así que yo, cuando me entrego a Cristo y me bautizo, cambia mi estatus delante de Dios, de los hombres y hasta del enemigo. Sin embargo, un día digo, bueno, yo ya me cansé, me aburrí, quiero volver a mi vieja vida, puedo hacerlo porque soy libre. Entonces vuelvo a ser un puntito, vivo a la intemperie de vuelta, no tengo mediador, no tengo salvador, no tengo defensor, pero he ejercido mi propia libertad. Cuando yo le hablo a Dios, no tengo mediador. Cuando eh, Dios me mira, no veo un salvador, veo un pecador. La paga del pecado es muerte. Cuando el enemigo viene para dañarme, ¿quién me defiende? Nadie, ¿no es cierto? Estoy solo. Por eso, cuando uno se entrega a Cristo y se bautiza y persevera en eso, cambia su estatus permanentemente ante el mundo y ante todos. Ahora, esta iglesia y todos aquellos que la componemos tenemos
un deber, una responsabilidad que sostenerla. Ya Abraham mismo sostenía la iglesia, dice Génesis 14, que él mismo siempre devolvía el diezmo porque el diezmo es el sostén de la iglesia y de la misión de Dios. A ver, ¿por qué? Vamos a ver aquí, seguimos. Cristo mismo apoyaba en el Nuevo Testamento que se siguiera practicando la devolución de lo que le pertenece a Dios. Porque dice, ay de vosotros escribas, fariseos e hipócritas, porque entregáis el diezmo, la menta, el eneldo y el comino, pero habéis omitido. Lo más importante de la ley es saber la justicia, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Todo el consejo de Dios es necesario, no esto sí y esto no. Yo soy amoroso, pero no soy obediente. Yo creo en Cristo, pero no soy fiel. No, es todo el consejo de Dios. Cristo acá lo dijo, es necesario hacer estas cosas y no omitir aquellas. Todo el consejo de Dios es lo que realmente tenemos que practicar. Seguimos. Bueno, ¿para qué se usa justamente eh, el fondo del diezmo? ¿Cuál es el propósito divino en esto? Dice la Biblia que es para que se sostenga la predicación del Evangelio. 1 Corintios 9, 13, 14 dice que no sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario, es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, es decir, que vivan, no que se enriquezcan, que vivan, no que sean millonarios, que vivan, que tengan su sustento y eso siempre y cuando anuncien el Evangelio. Es para sustentar la aplicación del Evangelio. En la iglesia adventista, ustedes saben bien que el diezmo es mundial. Supóngase que yo cobro mi sueldo o mi jubilación el mes próximo, yo soy jubilado, cobro la mínima, póngase 400.000 pesos. Entonces, bueno, cobro 400.000 pesos, pongo 40.000 de jubilación, del diezmo de mi jubilación. De esos 40.000 pesos, 40.000 quedan para la Asociación Argentina Central que administra la obra en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. De esos 40.000, 4.000 van para la Unión Argentina que administra la obra en toda Argentina. De esos 4.400 van para la División Sudamericana que administra la obra en 8 países sudamericanos. Y de esos 400, 40 van para la Acción General que administra la obra en todo el mundo. Entonces eso hace que mi diezmo sea mundial y que sostenga la obra en un nivel regional, nacional, continental y mundial. ¿Sí? Eso hace que pueda yo sostener, por ejemplo, 50 familias de misioneros que van a ir en estos días a trabajar por 5 años a la ventana 1040, que es la zona del mundo más densamente poblada donde menos cristianos hay. ¿Sí? Todo eso se produce, se logra cuando se respeta el principio bíblico de un diezmo universal para una iglesia universal. Seguimos. Pero Cristo justamente promete y advierte, como lo dice así Malaquías, que no nos perdamos de eso muchas bendiciones a través de practicar esto. Dice allí antes, por favor, dice así en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Maldito sois con maldición por vos, porque vosotros la nación entera me habéis robado. Y sigue diciendo esto. Sigue. Un poquito más. ¿Sí? Trae todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que alcance. No, sobreabunde. Alcance y sobre. ¿Y qué más? Y esto es una parte poco citada, pero igualmente importante de esto, protegernos de pérdidas. Dios quiere bendecirnos, pero también protegernos de pérdidas. Porque dice, a causa de vosotros también increparé al devorador para que no nos consuma el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo, etcétera, etcétera. O sea que Dios promete que alcanza, que sobra y que nos protege de pérdidas que podrían venir por cualquier dificultad o desgracia que tantas abundan en este mundo. ¿Sí? Seguimos. Y justamente, como dice el salmista, joven fui y envejecido, pero nunca he visto justo desamparado ni a su descendiente mendigando. Para mí me encanta escuchar historias de testimonios como la gente fiel es prosperada por Dios. ¿Sí? Con el tiempo, ¿no es cierto? Con el paso de los años, con el trabajo fiel, honrado, honesto, Dios prospera, ¿sí? A la gente fiel. Yo conozco muchísima gente. Eh, a lo largo de 22 años que estoy trabajando en el ministerio, conocí a mucha gente, estaba en la lona, y mucha gente próspera, ¿sí? Gente de clase baja, clase media baja, clase media alta y clase alta. Fui pastor
de gente de todos los diferentes estratos sociales. Jamás vi, puedo decir con David, al unísono con David, jamás vi ningún diezmante fiel que esté en la lona y que esté pasando absoluta necesidad. De alguna manera, Dios provee, Dios provee. Así que gracias a Dios por esta promesa que sigue estando vigente sigue siendo así. Dios dijo, ¿no es cierto? Mateo 6, Cristo lo dijo, más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Si buscamos el reino primero, lo otro viene bendecido. ¿Qué más? Claro, como ven ustedes, lógicamente tenemos que siempre dar con alegría y de todo corazón. No sé si pasa acá, creo que no, en ninguna iglesia que yo he estado pasa. Yo no vi nunca, ningún pastor, ningún anciano, ningún director de mayordomía, en ninguna iglesia que el sábado, a la hora de recibir diezmos, ofrendas, pactos, eh, pase cacheando y revisando a ningún adorador a ver si tiene algo de más para poner o no. No había a ninguno agotando a ningún adorador para que ponga un poco más, un poco menos. Eso sí pasa a veces en otras iglesias, pero en esa adventista no, porque nosotros respetamos justamente que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por obligación, no porque lo estén allí, bueno, presionando, sino porque ama al Señor y Dios ama realmente al dador alegre. Ahora, para la mente hebrea, tenemos que saber que 10 es el mínimo. Y hay varios ejemplos que así atestiguan que 10 es el mínimo. Cuando Dios nos dice que el diezmo tiene que ser devuelto, nos está pidiendo el mínimo, no el máximo de nuestras contribuciones. Veamos por qué. A ver, algunos ejemplos. Cuando Abraham intercedió por Sodoma, dijo, y si hubiera 50 justos, vas a perdonar a Sodoma, y si hubiera 45, y si hubiera 40, y fue así regateando con Dios hasta que finalmente, cuando él llegó hasta 10, quedó allí sabiendo que 10 es el mínimo. Y Dios acordó que si había 10 justos en Sodoma, iba a preservar a todos. Para la mente hebrea, 10 es el mínimo. Otro ejemplo. Bueno, cuando Elimelech buscaba esposa para Isaac, bueno, elige a Rebeca, le dice, bueno, que la quiere llevar justamente para que sea esposa de Isaac, pero su familia dijo, no, es que espere al menos 10 días para que nos despidamos y después sí que ella vaya, porque para la mente hebrea 10 es el mínimo. Segundo, siguiente. Bueno, cuando Dios entonces tenía que demostrar su poder y su fuerza para derrotar a los falsos dioses egipcios, ¿cuántas plagas mandó? 10. ¿Por qué? Porque 10 es el mínimo. La mínima demostración del poder de Dios eran 10 plagas. ¿Sí? Seguimos. Bueno, cuando en Éxodo 18, Jetro le aconseja a Moisés que organice al pueblo en diferentes grupos, ¿cuál era el grupo mínimo de los que tenía que organizar? Dice allí el texto bíblico que puso jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. El grupo mínimo era 10, porque para la mente hebrea 10 es el mínimo. Cuando Nabal se revela contra Dios y contra David, evitando ayudar a alguien que lo había beneficiado, dice allí que Dios hirió a Nabal y 10 días después murió. La mínima paciencia era 10, ¿no es cierto? 10 días después Nabal falleció. Bueno, cuando Daniel estaba allí en Babilonia, pidió que lo probaran a ver si la dieta frugal que él pedía no era mejor que la dieta chatarra que el rey ofrecía. Así que Daniel pidió que lo prueben. ¿Por cuántos días? 10 días. 10 días porque 10 era la prueba mínima, porque para la mente hebrea 10 es el mínimo. Muy bien. Cuando Cristo dijo, esperen que cumpla con la promesa de enviar el Espíritu Santo, que voy a enviar en respuesta a sus oraciones, bueno, ¿cuántos días ellos esperaron y oraron para recibir al Espíritu Santo? 10, ¿sí? La mínima espera fue, porque para la mente hebrea 10 es el mínimo. Así que el diezmo es el mínimo que Dios nos pide, no el piso. No el piso de nuestras contribuciones, es el mínimo. Yo cuando devuelvo el diezmo no estoy demostrando a Dios que soy un súper generoso y abnegado, estoy solamente diciéndole a Dios, yo soy honesto porque no me quedo con lo que no me pertenece. Pero no es el techo de nuestras contribuciones, sino que es el mínimo. No hay, en realidad, demasiado mérito en ser diezmante porque es llegar al mínimo.
desde el mínimo, no obstante, Dios bendice esa fidelidad que construye en base al mínimo, ¿no es cierto? En base al mínimo el piso y después nuestras construcciones de fe para que la obra pueda seguir avanzando. Y Dios promete, porque dice Proverbios 3, 9 y 10, que honremos a Jehová con nuestras riquezas y con las primicias de todos nuestros frutos. Así nuestros graneros estarán llenos con abundancia y los lagares rebosarán de vino nuevo. Si honramos a Dios, la iglesia de Dios se seguirá sosteniendo, avanzando y podrá hacer con su misión con los recursos posibles. Finalmente, en Génesis 28, queridos hermanos, vamos a ir al texto bíblico en el cual el mismo Jacob hace un pacto con Dios cuando él se da cuenta que está a las puertas del cielo. Cuando él descubre que la casa de Dios es la puerta del cielo, vamos a ver allí Génesis 28, 17, ¿sí? Génesis capítulo 28, versículo 17, dice. A ver, Génesis 28, 17, muy bien. Vamos a leer. Fíjese, dice allí. Y tuvo miedo, o sea, temor, ¿no? Temor reverente. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, ¿qué es la casa de Dios? La puerta del cielo. El lugar más cerca del cielo que hay acá en Asencamp es este. No hay lugar en Asencamp más cerca del cielo que este. Tu casa no es la puerta del cielo. Esta es la puerta del cielo. ¿Sí? Y cuando Jacob soñó con una escalera que iba del cielo a la tierra y dijo, no, esto acá aunque está todo descampado, es Betel, es la casa de Dios, porque es la puerta del cielo. Dijo, bueno, yo tengo que hacer un compromiso con Dios porque me doy cuenta que la casa de Dios y que la iglesia de Dios es la puerta del cielo. Fíjense el versículo 22. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué tenía Jacob en este momento cuando hizo este pacto con Dios? ¿Con qué tenía? Nada. Ni almohada tenía. La piedra esa era su único tesoro, su única almohada. Iba con lo opuesto. Iba escapando, fugitivo, se había mandado un gran error ya. Conocemos la historia bien, pero hizo pacto allí con Dios. Años después volvió. ¿Cómo volvió Jacob? ¿Cómo volvió Jacob a su tierra? La Biblia dice, ¿no es cierto? Con gran riqueza, muchos hijos, con gran bendición. ¿Sí? Así que, hermanos queridos, el que se une a la iglesia sabe que vive en la puerta del cielo y que sostiene esa misión justamente porque la iglesia de Dios, especialmente en estos tiempos finales, tiene que contar con nuestra ayuda, nuestro esfuerzo, nuestras oraciones y también nuestro compromiso absoluto y total. A ver, así creo que terminamos, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Hermanos, así hemos terminado nuestra serie en esta semana y los que han venido desde el martes hasta aquí se han dado cuenta de algo que hemos hecho. Se han dado cuenta de algo que hemos hecho en estos 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes. Hemos tenido un simulacro de clase bíblica. Acá hemos tenido un simulacro de clase bíblica. Ya lo vieron bien. ¿Por qué? Porque en la iglesia nunca hay que dar por sentado que todos tenemos en claro todo. No tenemos que darlo por sentado en ninguna iglesia, ni siquiera en estas iglesias históricas, firmes, con trayectoria como Asenca. No hay que darlo sentado en ningún lugar. Nunca tenemos que pensar que todo se entiende desde que ingresamos en la iglesia y ya tenemos todo claro apenas entramos en la iglesia. Nunca lo demos por sentado. Por eso Pedro dice, por tanto yo no dejaré de recordarlos estas cosas, aunque ustedes ya las tengan vistas y estén asentados en la verdad presente. ¿Sí? Tenemos que siempre volver a repasar, volver a profundizar. Tampoco, hermanos, debiéramos pensar que las enseñanzas bíblicas no tienen demasiado vinculación una con otra. Hemos visto en estos días diferentes vinculaciones que hay en diferentes enseñanzas bíblicas. Hemos visto cómo la segunda venida se vincula con la muerte. Hemos visto cómo el juicio se vincula con la muerte. Hemos visto cómo la primera, segunda y tercera venida de Cristo están vinculadas.
Porque la Biblia es un sistema de pensamiento, no es una lista de temas lindos que nos hacen bien, es un sistema de pensamiento y así tenemos que entenderlo, estudiarlo y también enseñarlo. Como es un sistema, hemos estudiado las tres venidas juntas, la salvación y la ley y el estilo de vida juntos en un mismo tema, la salud y la muerte juntos en un mismo tema, y recién estudiamos la iglesia, su puerta de entrada y su sostén juntas, ¿sí? Porque la Biblia es un sistema de verdades. Entonces, los adventistas no hemos sido los primeros en predicar ninguna de estas enseñanzas que yo repasé en estos días, pero sí hemos sido los primeros en descubrir algo maravilloso que es original de esta iglesia, que es el sistema que las agrupa a todas ellas, y ese sistema es el santuario. ¿Cómo se integra todo lo que hemos visto en el santuario? Será tema para la próxima ocasión que me invite el Pastor Jiménez. Que tengan un excelente año